¿Cómo está, doctor? Joel y Belén lo saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen día, Joel y Belén. Saludo a todos los televidentes, Canal C. Un gusto tenerlo aquí en Córdoba Noticias. Bueno, queríamos consultarle, justamente estamos llegando ya al 15 de abril y parece que no están dadas las condiciones para que se apruebe justamente esta reforma. ¿Hay riesgo de un parate absoluto en el Consejo de la Magistratura? Bueno, tenemos que recordar que el pasado 16 de diciembre la Corte Suprema emitió un fallo sobre un planteo de inconstitucionalidad de la ley que rige actualmente al Consejo de la Magistratura, ordenando, en primer lugar, exhortó al Congreso que dictara una nueva ley que respete el equilibrio perdido con la ley 26080, que es la que rige actualmente, el equilibrio entre los estamentos políticos y los estamentos técnicos. Y además, en el caso de que no hubiera ley, en el término de 120 días, debe integrarse el Consejo con la cantidad de 20 miembros, que era el número de consejeros que existían en la ley anterior. La actual ley tiene una integración de 13 miembros, es decir, que hay que integrar estos 7 miembros antes del 15 de abril, porque también la Corte dijo que si el 15 de abril no está integrado el Consejo con los 20 miembros y no hay ley, todos los actos posteriores a esa fecha serían nulos. Así que bueno, a ver, los riesgos existen, por supuesto, porque si no se integra y no hay ley, hay que ver cómo sigue para adelante. De hecho, que el Poder Judicial de la Nación no puede paralizarse, porque recordemos que el Consejo de la Magistratura también tiene como uno de sus funciones la administración de todo el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, es decir, el gasto en salarios y en insumo y en infraestructura de todo el Poder Judicial de la Nación está en manos del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, obviamente que dado el caso de que no hubiera ley y no pudiera integrarse, alguna solución deberá darse por lo menos a lo administrativo. La verdad es toda una incógnita de lo que vaya a ocurrir. De cualquier manera, le aclaro, de los 7 miembros que se tienen que integrar, 2 corresponden a la abogacía, a los representantes de la abogacía, 1 a los representantes de los magistrados, un representante del sector académico, 1 de la Cámara de Diputados de la Nación y 1 del Senado de la Nación, más el presidente de la Corte, que sería el presidente natural del Consejo de la Magistratura. Es decir, tanto los abogados, magistrados y académicos están en proceso de selección, porque hay elecciones en marcha. El 5 de abril eligen los abogados, el 7 de abril eligen los magistrados y en principio el 18 de abril, que está fuera de la fecha, se elegiría el académico. ¿Qué pasa? Acá el problema es, me parece, decidir quién es el representante de la Cámara de Diputados y quién es el representante de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque el que tenga que integrar, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, de la segunda minoría, de acuerdo a la ley anterior que fue repuesta con el fallo de diciembre. Por lo tanto, me parece que la discusión pasa por determinar quién es la segunda minoría. Hasta hoy, la información que tengo es que en el Congreso no se ponen de acuerdo quiénes serían los representantes de la segunda minoría, con lo cual, evidentemente que eso podría frustrar la integración de esos 2 miembros al nuevo Consejo de 20 miembros. Claro, claro. Doctor, particularmente confía de que esta ley que debe salir por mandato, al fin y al cabo, de la Corte Suprema puede llegar a ser superadora, y se lo consulto porque la ley que fue declarada inconstitucional allá por 2006, cuando fue sancionada, es exactamente el mismo oficialismo, con algunas variantes en la alianza, pero que estaba gobernando en 2006 y que gobierna actualmente. Bueno, mire, yo pienso que las diferencias no son tantas, salvo un solo punto que puede ser el dirimente. Hay proyectos de la oposición de que
plantea la integración como era anteriormente, de 20 miembros, puede haber variantes, puede ser menor el número. El oficialismo plantea un consejo de 17 miembros, pero ¿cuál es el punto que, digamos, más trae problemas para poder aprobar esta ley? Es que el oficialismo no quiere que un miembro de la Corte integre el Consejo de la Magistratura y la oposición sí. Y en la oposición hay, digamos, un par de posiciones. Una es que el integrante de la Corte debe ser el presidente y lo debe presidir el Consejo. Hay otras opiniones de que debe integrar un miembro de la Corte, pero no necesariamente tiene que ser el presidente de la Corte. En el oficialismo me parece que no, ellos rechazan esa posibilidad de que un miembro de la Corte esté dentro del Consejo de la Magistratura, menos que lo presida. Por lo tanto, si no se supera ese punto, me parece que no va a haber ley, por ahora. Si se supera ese punto, si, digamos, hay un punto de conexión entre oficialismo y oposición que se puede llegar a un acuerdo, es probable que haya ley antes del 15 de abril. Aparentemente se suspendería todo este proceso, digamos, de selección, de tanto del abogado, magistrados, académicos, para comenzar con, digamos, la funcionalidad de la nueva ley a partir de la nueva elección de todos los consejeros que se tiene que dar en el curso de este año para asumir en noviembre. Porque tenemos que tener en cuenta que los 7 consejeros que se integrarían ahora solamente tienen mandato desde abril hasta noviembre, que es cuando se renueva totalmente el cuerpo. Por lo tanto, digamos, en su momento, cuando salió el fallo, todos pensamos que se iba a declarar la inconstitucionalidad de la ley actual, pero no que se iba a dar un plazo exiguo de 120 días para que se integrara, sino que se iba a dar el plazo hasta noviembre, que es cuando se renuevan todos los consejeros del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, eso no ocurrió. Estamos en este proceso de integración o ley. Yo hago votos para que la ley se sancione definitivamente, porque además debe ser una ley que recoja la experiencia tanto de la ley anterior, la 24937, que es la de 20 miembros, como esta ley de 13 miembros, que tuvo algunas modificaciones con respecto a la anterior. Por lo tanto, cualquier ley que se sancione debería ser superadora de estas dos leyes, ¿no? Y tener un nuevo Consejo de la Magistratura, una nueva ley del Consejo de la Magistratura que empiece a regir a partir de noviembre del corriente año. Si bien es una pregunta muy general, pero vale en este contexto, Carlos, quiero consultarle cómo ve el funcionamiento de la justicia hoy por hoy. Bueno, a ver, usted sabe que este tema está en la picota, para decirlo de alguna manera. Hay una baja credibilidad, esto lo saben todos los jueces, hay una baja credibilidad en el Poder Judicial en su conjunto. Aquí ya no se hace mucha diferencia entre el Poder Judicial de la Nación y Poder Judicial desde las distintas provincias, pero específicamente el Poder Judicial Federal es el que más cuestionamientos tiene. Sobre todo, le diría, por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde es el epicentro, donde es la caja de resonancia de lo que pasa en la justicia. ¿Por qué? Porque ahí en la ciudad de Buenos Aires es donde se tramitan los juicios penales más importantes que tienen que ver con las denuncias por corrupción en los distintos gobiernos. Como los jueces penales federales tienen a su cargo esa investigación y ahí, digamos, se centra, el problema es en la demora, en que nunca se condena a nadie, en que hay intervenciones políticas, toda esa crítica que es real, porque existe, digamos, una sospecha de que pudiera eso ocurrir, hace que se involucre todo el Poder Judicial en su conjunto. De cualquier manera, yo quiero rescatar que a medida que uno se adentra en el interior del país, la situación es distinta, el panorama es distinto. Existen jueces responsables, abocados a su tarea, independientes, imparciales, que ejercen su tarea con honorabilidad. Por lo tanto, yo no pondría todo lo mismo, pero el cuestionamiento de la justicia está. Y la reforma a la justicia que debe darse no necesariamente tiene que ser una creación de nuevos juzgados, tiene que pasar por muchas cosas, tiene que pasar por una actualización tecnológica, tiene que pasar por
efectuar un mapa judicial, primero estudiar bien un mapa judicial para saber dónde se necesitan juzgados y no crearlo de acuerdo a la conveniencia de los senadores o los diputados cuando la ley llega al Congreso. Hay que reformar los códigos de procedimientos para que sean de mayor celeridad, salir del sistema, el sistema anterior escrito a ir a un sistema de mayor oralidad. Es decir, habría que hacer un paquete de medidas que tengan que ver con la reforma, llamando a los especialistas, a los que saben de este tema, para que hagan a la inversa de lo que se hizo. Primero consultemos y después escribamos la ley. No que primero escribimos la ley y después consultamos, porque entonces así nos salimos del pantano. Así que yo, en principio, es así, la justicia está cuestionada, está con baja credibilidad, deben tomarse, digamos, decisiones muy importantes y decisiones son políticas. Todas pasan por el Congreso de la Nación y en ese caso la responsabilidad es de toda la dirigencia del país sin color político. Carlos, le consulto también sobre su opinión en torno a la creación de las cárceles federales. ¿Es positiva la creación de estas cárceles en el país? O sea, usted cárceles federales existen. Usted me está preguntando si hay que construir nuevas cárceles federales. Sí, sí. Mire, la realidad me indica que sí, que hay que construir cárceles federales. Hay que distribuirlas también de tal manera que, digamos, puedan estas unidades penitenciarias nuclear a determinada población en determinados puntos del país. Hay lugares donde, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, donde tienen más de 1000 alojados que son presos dependientes de la justicia federal y tienen que ser alojados en unidades de la provincia con convenios. Acá en Córdoba pasa lo mismo. Tenemos más de 500 detenidos que están a cargo de la justicia federal y están alojados en unidades provinciales mediante convenio. Eso trae muchas dificultades porque los reglamentos no son los mismos, no es lo mismo el reglamento penitenciario para la provincia que para la justicia nacional. Por lo tanto, creo conveniente, hubo un proyecto acá en Córdoba para que se hiciera, después se frustró. Se está construyendo en la provincia de Corrientes una cárcel federal, en Entre Ríos, una cárcel federal que nuclearía algunas provincias, no es una cárcel por provincia, es, digamos, hay que generar unidades penitenciarias federales que nucleen determinado sector del país de acuerdo a la densidad poblacional, pero es para mí absolutamente necesario que eso se haga y que los presos federales sean alojados en las unidades que corresponden a su jurisdicción. No me cabe ninguna duda, porque cuando hay una dificultad lo tienen que mandar a Buenos Aires, que son las únicas unidades penitenciarias federales que existen en el país. Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos con Córdoba Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy a disposición para cuando lo requieran.